Thank you for subscribing to Lucia's vlog. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, un vídeo un tanto diferente y es un vídeo sobre una revisión de manos, más concretamente una mano que se jugó en el casino del famoso jugador de póker Doug Polk, en su casino que se llama Lodge, que está en Texas. Y bueno, se jugó el bote más grande de ese casino, él fue el protagonista de la mano y me parece que es una mano interesante para analizar. Así que bueno, si te gusta este tipo de vídeos, es algo nuevo que quiero empezar a hacer, así que necesito saber si te interesa ver este contenido. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bueno, dejándome un like, quizá dejando un comentario y así yo poder seguir haciendo más vídeos como este, porque me has dicho que te gustan. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con la mano. En esta partida estaban jugando 200-400 con ante de 400 y straddle de 800. Vamos a la acción. Vemos a Taras que está en UTG más 1 con A6 suited y hace un OR bastante estándar. Es una mano de OR en cualquier posición. Douglas está en UTG más 2 y aquí decide hacer un 3-bet con As4 suited. Creo que esta mano se puede dejar al call o 3-bet, o sea, ambas me parecen bien. Vamos a ver qué hace Alex aquí con Jotas en cutoff. La verdad que a mí personalmente no me gusta hacer farja, aunque bueno, sé que mucha gente hace farja con este tipo de manos. Obviamente fold tampoco me parece una opción, aunque está Douglas tribeteando a early. Pero bueno, aquí sabemos que la gente tiene rangos amplios, Douglas es uno de los posibles jugadores que te esté tribeteando bastante light y con faroles. Entonces Jotas me parece bastante fuerte en esta partida en concreto. Entonces, si los jugadores fueran muy tights, pues igual estas Jotas son fold automático. Pero aquí me parece muy bien este 4-bet que ha hecho, que no llega a ser ni un por 3. Yo creo que es la mejor de las opciones. Taras decide, pues mira, deshacerse de su A6 suited con buen criterio. Y bueno, aquí Douglas está pensando porque As4 suited es una mano bastante buena o candidata para poder poner un 5-bet de farol. A lo mejor lo haría con As Rey Off, también lo haría con As4, As5 suited. Esas me parecen bien para poner 5-bet, como harías por ejemplo con Ases por valor. No estoy muy segura de Reyes, si quieres hacer 5-bet o mejor call al 4-bet, pero Ases por supuesto que sí. Entonces Douglas decide aquí hacer un 5-bet a 60.000. Como veis están jugando 332.000 efectivos por detrás, porque es el stack de Alex. Siendo Alex tienes un call que no hay, a mi parecer no hay otra opción. O sea, no vas a foldear porque si hay alguien capaz de ponerte un 5-bet de farol es Douglas. Y por esa razón has hecho un 4-bet también, porque piensas que tiene rango de farol. Y me parece que fold no es buena opción. Además el 3-bet el 5-bet, perdón, no ha sido muy grande. Hay bastante stack por detrás y bueno, pues decide pagar y ver el flop con estas Jotas. El flop, como veis, es 9-3-2 flash draw. Se ha armado un bote ya de 123.000 y hay 292.000 por detrás. 9-3-2, un flop bastante seco. Es un bote 5-beteado, los rangos son súper estrechos. Yo la verdad que no conozco al tal Alex pero me parece que su rango de 4-bet tiene que ser, las Jotas debe ser de lo peor. Vamos, yo más o menos estimo Jotas, damas, reyes, ases, as rey, suited, o bueno, as rey y as dama suited. Y aquí, bueno, pues contra eso, pues el As4 suited de Douglas puede llegar a ser un suited. Lo que pasa que si Douglas lo hace es una de dos, o que estima un rango más amplio de faroles que yo estimo de Alex y entonces pues bueno, decide ponerse al 5-bet, o por otro lado que sí que es verdad que sea un rango muy estrecho el de Alex, pero que crea que es un jugador tan neat que haciéndole bet all in
lo va a hacer foldear de overpairs, reyes, damas, jotas y se va a vestir de ases. Es lo que más o menos yo creo que él puede estar pensando, una de las dos. A mí, sin conocerlo, me da la impresión de que su rango es muy tight de 4bet. Y bueno, no sabemos si hace farjas, porque si en la partida hace farjas, pues es todavía más tight el rango de 4bet. Entonces, bueno, no sé, debería haber más partidas de él para poder tener una opinión un poco más formada. Pero bueno, así por encima, estas son las dos cosas que creo que hay que tener en cuenta a la hora de llegar al flop. Este flop es un flop muy seco y bueno, la verdad es que siendo, como yo estimo, rangos tan estrechos de los dos, tampoco es que ninguno de los dos tenga demasiada ventaja de rango. Lo que pasa que, pues bueno, es un board muy seco en el que Dag va a querer cebetear el 100% a un tamaño pequeño y bueno, y si es verdad que el otro tiene un rango tan estrecho, por lo menos tiene la salvación del 5 que le caiga por ahí de la escalera que tiene, del agachot. Así que vamos a ver lo que hace Douglas en el flop. Efectivamente, en un bote de 123.000 decide apostar solamente 28.000. Aquí, siendo Alex, creo que, bueno, no tienes otra opción más que pagar. Y es lo que hace. Nos hemos ido a un bote de 179.000 y el tour viene en forma de J. Supongo que Alex ya se le veía un poquillo acojonado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero bueno, supongo que ahora ya puede respirar tranquilo. Ya no tiene que pensar si foldear damas o reyes. Bueno, incluso estas jotas de haber caído rags. Vamos a ver qué hace Douglas aquí, si decide hacer un segundo barrel o por el contrario da su mano por perdida. Es una carta bastante mala para Dag porque... voy a parar. Porque está claro que él a priori no va a querer hacer 5bet preflop con jotas. Sin embargo, Alex sí que tiene jotas en su rango. Y luego pues ya en este caso tendría Set, que no lo va a hacer foldear nunca. Sí que puede seguir teniendo reyes y damas que los puede hacer foldear. Y también me parece interesante un segundo barrel en esta ocasión por si manos como As, Dama y As, Rey puede hacer foldear que no sean flash draw de tréboles, está claro. Vamos a ver a cuánto lo hace porque vemos que acaba de apostar. Ha apostado 78.000 en bote de 179.000, creo que era. Está apalancándole a Alex, que le quedan 264.000 por detrás. Aquí, siendo Alex, manos como obviamente jotas y flash draws de tréboles, as, dama y as, rey deberían pagar. Reyes, ases y reyes deberían pagar. Y luego, bueno, damas quizás está en una peor situación porque, bueno, Dag puede tener reyes y ases. Y bueno, tampoco es que se perciban tantísimos faroles por parte de Dag. Entonces, bueno, en este caso en concreto tiene una decisión muy sencilla, pero de tener damas estaría en una situación bastante compleja, ya que el SPR que se quedaría para el river no iba a ser mucho, entonces no sé si puedes realmente foldearlas si pagas el turno. Vamos a ver qué hace Alex. La verdad que un poco de cuento viene bien. Antes era real, ahora ya es fingido. Y efectivamente decide hacerle call a los 78.000 y se hace un bote para el river de 335.000, quedándole a Alex 186.000. Vamos a ver qué hace Dag en el river y luego lo comentamos. Aquí Dag está echando unos números y decide ir all-in. Vemos a Alex que, pum, call y le enseña rapidísimo, antes casi de que él pueda enseñar, y se queda Douglas con cara de 5 duros. Bueno, vamos a tratar de analizar si el farol de Dag en el river es rentable o no. Lo primero es estimar el rango de Alex con el que llega en esta secuencia hasta el river. Entonces, yo tengo aquí una chuleta que me he hecho y tengo ases, reyes, damas, jotas, as, rey suited, bueno, de tréboles y as, dama de tréboles.
Estos son un total de 20 combos. Entonces, la apuesta del River de farol de DAG es algo más de medio bote. Entonces necesita que foldee al menos un 35% Alex. He hecho 3 escenarios, uno optimista, otro intermedio y otro pesimista, sobre el éxito que tiene que tener para que sea rentable el farol. Entonces, en el optimista estoy suponiendo que le va a pagar Alex con Jotas, que es set de Jotas, y ases. Estos son 6 combos en total y Douglas tendría un 70% de éxito en este escenario. Entonces sería una forrada para él, porque claro, Alex está aquí foldeando reyes, damas y los as-rey y as-dama. Entonces este escenario es perfecto para Douglas. Luego el intermedio he estimado que le pague con jotas, que sería el set, ases y reyes. Estos son 12 combos y aquí tiene un éxito del 40%. Que todavía es EV más hacer el push si le está foldeando damas y el as-rey y el as-dama. Y luego estaría el escenario pesimista, que son, bueno, set de jotas, ases, reyes y meto damas también. Estos son 18 combos y aquí tiene solamente un 10%. Entonces, si tú estás estimando que tu rival no se va a tirar de damas, es mega EV menos hacer all-in en el River, siendo Douglas. La verdad que es una mano bastante interesante porque los rangos son muy estrechos, pero a lo mejor no son tan estrechos como yo creo. Entonces, me gustaría de verdad, de corazón, saber vuestra opinión. ¿Vosotros creéis que este chico, Alex, puede foldear aquí damas, si tiene damas? ¿Creéis que Douglas se le ha ido un poco la cabeza con el all-in del River o creéis que ni siquiera le va a pagar reyes? No sé, luego aparte me gustaría saber qué opináis sobre el 4bet preflop. ¿Creéis que va a hacer también 4bet con dama J suited o yo qué sé, J10 suited o esas las foldea o hace farja? No sé, la verdad que es cuestión de cada uno estimar y me gustaría leeros en los comentarios, como siempre sabéis que yo lo leo todos. Así que no dudéis en dejarme vuestra opinión. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un tanto diferente, pero espero que os moleste formato. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme un like, compartir este vídeo con tus amigos para ver qué opinan ellos y cómo la jugaríais. Y nada, espero verte en el próximo vídeo. Adiós. Thank you for subscribing to Lathea's vlog.